comunidad cristiana, senda de vida. Estamos para servirte, que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. En comunidad cristiana, senda de vida. Estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Nuestra visión es mostrar el camino hacia Dios, haciendo discípulos en la victoria, y el mundo enseñándoles a guardar lo que Jesús nos enseñó, con paciencia y con amor. En comunidad cristiana, senda de vida, haciendo discípulos en la victoria, y el mundo enseñándoles a guardar lo que Jesús nos enseñó, con paciencia y con amor. En comunidad cristiana, senda de vida, estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Nuestra ubicación te diré en esta canción. Al final de la avenida Loreto nos encontrarás, cruzando por la calle Rivas, Centro Comercial La Liberal. En comunidad cristiana, senda de vida, estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. En comunidad cristiana, senda de vida, haciendo discípulos en la victoria, y el mundo enseñándoles a guardar lo que Jesús nos enseñó, con paciencia y con amor. En comunidad cristiana, senda de vida, estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Con ustedes el maestro Pedro Serrano, miembro del cuerpo de ancianos del Ministerio Apostólico Vida Nueva. Y en esta mañana, hermanos, nosotros vamos a continuar con nuestra serie Transformados para Transformar. Aleluya. Y el título, hermano, de esta enseñanza de hoy es Superando Barreras Físicas y Espirituales. Aleluya. Superando barreras físicas y espirituales. Y yo quiero, hermano, que busquen su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 al 12. Aleluya. Gloria a Dios. En el Evangelio, hermano, según San Marcos, en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 12. Y quiero, hermano, que se ponga en pie para leer esta palabra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿La tenemos? Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entró Jesús otra vez en Capernaum,
después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él, levantándose enseguida y tomando el lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Bendecimos tu santo y poderoso nombre, mi Cristo de la gloria. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos des la inteligencia y nos des la iluminación para comprender, para entender esta palabra revelada en nuestras vidas. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, el que convenza nuestra mente y nuestros corazones a través de esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Puede sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Encontramos nosotros, hermanos, esta historia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2. Una historia, hermano, que se desarrolla en Galilea, en esta parte, en este sitio de Capernaum. Y Galilea, hermano, fue el epicentro de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso era Galilea. Esta ciudad, hermano, de Galilea, ella estaba compuesta mayormente por judíos. Había una parte de ellos que habían gentiles. Habían personas, hermanos, que no eran judíos, que tenían otras nacionalidades, romanos, griegos. Pero principalmente en esta ciudad había judíos. Y en esta ciudad de Galilea nosotros encontramos que el Señor Jesucristo hace el llamado a sus primeros discípulos. De este lugar, el Señor Jesucristo llama a sus primeros discípulos. Eso lo podemos leer nosotros en Marcos 1, en el capítulo 16 en adelante. Esta ciudad, hermano, era una ciudad fructífera. Esta ciudad, hermano, era una ciudad netamente, mayormente pescadora. Estaba, hermano, situada muy cerca del mar. Nosotros escuchamos hablar del mar de Galilea, ¿verdad que sí? Bueno, esta ciudad estaba situada muy cerca al mar. Y toda esta ciudad, hermano, es entonces donde se desarrolla el epicentro
de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se empieza entonces, hermano, a desarrollar esta historia con esas palabras. Y si nosotros leemos, hermano, algunos capítulos antes, algunos versículos antes de este capítulo 2, nosotros encontramos que el Señor Jesucristo había sanado a un leproso. Eso se encuentra, hermano, en el capítulo 1, a partir del versículo 40. Y cuando nosotros leemos, hermano, el versículo 45 dice, cuando Dios sana a este hombre, ¿verdad? Le dice, en el capítulo 44, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Fíjense cómo se desarrolla esto. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ya Jesús no podía entrar a ninguna ciudad, porque ya, hermanos, se había, difundido todo aquello, lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Ya no podía entrar, hermano, a ninguna ciudad. Enseguida que entraba, llegaba toda la gente, hermano, y lo arropaba. Y se le acercaba y lo rodeaba. Aleluya. Por eso nosotros encontramos entonces en el capítulo 2, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Y así comienza, hermano, a desarrollarse entonces la historia. La historia, hermano, de este hombre paralítico. Aleluya. El relato, hermano, comienza con esta situación, hermano, desesperante de este hombre. Podemos nosotros imaginarnos, hermano, cómo sería vivir paralítico en los tiempos de Jesús. ¿Cómo sería, hermano, estar paralítico en esos días? ¿Cómo habrá sido eso para este hombre? Hermano, en estos tiempos no existía, hermano, medicina. En estos tiempos, hermano, no había un doctor que pudiera atenderlo. No había un traumatólogo. En estos tiempos no existía un neurocirujano. En estos tiempos, hermano, no existía un aparato donde le pudieran hacer una resonancia para ver por qué él estaba paralítico. Este hombre, hermano, no tenía esperanza para nada de que él pudiera recobrar, aunque sea un poquito, la movilidad de sus piernas. No tenía esperanza alguna, ningún tipo de esperanza. Era difícil en esos tiempos, hermano, ser un paralítico. Toda su vida, hermano, este hombre tuvo que depender de los demás. Toda su vida. La vida de este hombre, hermano, era una monotonía. Así, hermano, como se acostaba o se dormía, así se despertaba, viendo solamente el techo. Ni siquiera existía, hermano, una silla de ruedas para hacer el traslado de él más cómodo, o que él pudiera sentarse y él mismo trasladarse dentro del lugar donde vivía. Nada de eso. Imagínese usted la situación, la mente de este hombre, por lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, dependiendo de los demás para todo.
Solamente si alguien, hermano, llegara y lo levantara y lo pusiera, qué sé yo, en otra posición, quizás él podía ver otra cosa. Pero del resto, hermano, estaba ahí postrado en la cama, en una camilla, en ese lugar, viendo el techo. Era difícil para este hombre. Y entonces, hermano, se da a conocer y se empieza, hermano, a anunciar acerca de un hombre llamado Jesús. Un hombre, hermano, que hace milagros. Un hombre, hermano, que sana enfermedades. Un hombre, hermano, que bueno, que reprende los demonios y salen de los cuerpos. Aleluya. Y esa, hermano, noticia se difundió por toda aquella región de Galilea, de Capernaum, de todos esos lugares, todo lo que era alrededor de Galilea. Toda esta noticia se difundió por todas partes y llegó a los oídos de este hombre. Aleluya. Y a los oídos de sus amigos. Gloria a Dios. Y entonces ahí nosotros encontramos, hermano, cuando el poder, hermano, de la fe de estos hombres se convierte en acción. Encontramos nosotros, hermanos, que estos hombres, cuando escucharon acerca de Jesús, hermanos, ellos enseguida emprendieron su fe y la accionaron. Gloria a Dios. Entonces podemos decir, hermano, que era una fe en acción. También, hermano, diría yo que era una fe audaz. La palabra audaz, hermano, quiere decir osado, atrevido, capacidad de actuar con valentía y sin temor. Estas personas, hermanos, estos amigos de este hombre, ellos actuaron, hermano, con valentía, actuaron sin temor, hermano, sin miedo. Aleluya. Sabían que Jesús era la única esperanza para su amigo. Ellos lo sabían. Y cuando ellos, hermanos, agarraron el amigo y lo levantaron y lo pusieron ahí, y lo fueron a llevar delante de Jesús para que Jesús pudiera sanarlo, resulta que se encontraron, hermanos, con una muralla de gente impenetrable. Si era difícil, hermano, para ellos pasar solos, sin cargar nada, imagínense con una persona en una camilla. Era mucho más difícil. Era mucho más difícil. Porque la multitud, hermano, les impedía el paso. Pero en lugar, hermano, de rendirse, su fe los llevó a la acción. Tomaron una decisión radical. Subieron al tejado de la casa, abriendo un agujero, y bajaron a su amigo directamente a los pies de Jesús. Pero ahora usted imagínese, hermano, esta acción. Imagínese esto que están haciendo ellos. Ellos llegan, hermano, a la casa, a ese lugar. Se cree, hermano, que la casa podía ser la casa de Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, hermano, tenía como su centro de operaciones la casa de Pedro. Y se cree que podría ser la casa de él. Y cuando estos hombres llegaron, hermano, a esa casa, a ese lugar, resulta que se consiguieron, hermano, con esa multitud. Y agarran ellos, hermano, y suben al techo. Se dice, hermano, de acuerdo a las investigaciones,
que la casa, en ese tiempo, las casas de esas ciudades de Israel, de esos lugares de Galilea, hermano, el techo era un techo plano. Era un techo plano y este techo, hermano, era compuesto por vigas de madera. Y en el medio de esas vigas, esas vigas las rellenaban en el medio con barro. Las rellenaban con barro y ponían algo así como cañamarga. Así mismo es cañizo. Ponían. Así era más o menos el techo. Y por detrás de las casas tenían escaleras que subían al techo, que daban acceso al techo de las casas. Y entonces ellos, hermanos, emprendieron esa audacia por su fe, por la fe que tenían, porque ellos estaban seguros que si ponían a ese hombre delante del Señor, delante de Jesús, hermano, Él lo iba a sanar. Aleluya. Esa era la fe que ellos tenían. Y no solamente ellos, sino este hombre también tenía esa fe. Porque si él no hubiese tenido esa fe, hermano, él no iba a estar de acuerdo con ellos. Él iba a decir, no, chicos, váyase yo para allá, déjame aquí tranquilo. Pero él también tenía esa fe. Aleluya. Y empezaron ellos entonces, hermanos, a romper el techo, a golpear el techo. Imagínese usted, hermano, al Señor Jesucristo en esa casa enseñando, predicando la palabra, y de repente, hermano, comienzan a romper el techo. Y se levanta aquel polvero. Y empiezan a caer, hermano, aquel tierrero en el piso. Y cuando se abre, hermano, el agujero por donde ellos iban a introducir a este hombre en el lecho, en la camilla, cuando se asoman para arriba, porque ese lugar estaba lleno de gente. Y toditos, me imagino, hermano, toditos viendo para allá arriba. Y cuando se abre, hermano, ese hueco, lo primero que ven son 4 cabezotas que se asoman ahí, viendo para abajo. A ellos, hermano, mire, no les importó. Quizás en el problema que se iban a meter. El dueño de esa casa, ¿qué le iba a decir? Lo iban a correr. A ellos no les importó nada de eso. A ellos les importaba, hermano, era poner a su amigo frente de los pies de Jesús, aleluya, para que recibiera la sanidad. Gloria a Dios. Y cuando bajan a este hombre, hermano, frente al Señor Jesucristo, hermano, el Señor lo primero que ve, el Señor no ve, hermano, que bueno, que se levantó aquel polvero o interrumpieron lo que Él estaba enseñando, lo que estaba predicando. El Señor Jesucristo no vio eso. El Señor Jesucristo, hermano, lo primero que ve en ellos es la fe. Aleluya. El Señor Jesucristo, hermano, elogia la fe de estos hombres. Gloria a Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, dice la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que vio el Señor Jesucristo? La fe de estas personas. La fe de ellos, hermanos, que tenían, que sabían ellos, hermanos, que cuando este hombre estuviera, hermano, al frente de Jesucristo, este hombre iba a recibir la sanidad. Aleluya. Entonces, hermano, muy a menudo nuestra fe se ve reflejada en las acciones que tomamos para alcanzar a Dios, no solamente en lo que decimos, sino también en lo que nosotros hacemos. Aleluya. La fe, hermano, no es pasiva. La fe, hermano, requiere de un esfuerzo creativo, de valentía. Así, hermano, como estos hombres tuvieron esa fe, hermano, activada.
esa fe audaz, tuvieron valentía, tuvieron esfuerzo, aleluya, para cumplir el propósito que ellos tenían en su corazón y en su mente, que era que su amigo, hermano, recobrara sanidad, que era que el amigo, hermano, alcanzara la sanidad a través de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Ese era su propósito. Ese era el propósito de ellos. Gloria a Dios. El paralítico, hermano, no podía llegar a Jesús por sí mismo. Él necesitaba la ayuda de sus amigos. Y ellos, hermanos, cargaron el peso de su enfermedad y su desesperanza, tanto literal como simbólicamente. Aleluya. Tanto literal como simbólicamente. Literalmente porque ellos mismos lo cargaron. Ellos lo subieron al techo. Ellos, hermanos, abrieron el hueco para bajarlo y ponerlo delante de Jesús. Aleluya. Y simbólicamente, hermano, porque yo creo, hermano, me imagino que ellos, hermano, veían la angustia, la desesperación de su amigo. Tantos años postrado, hermano, en ese lugar, en esa cama, en ese lecho. Tantos años ahí postrado. ¿Quién sabe, hermano, si este hombre sufría de dolores en las piernas? En ese tiempo, hermano, no existía un acetaminofén, qué sé yo, un ibuprofeno, un analgésico de esto para calmar el dolor de este hombre. Era una situación difícil por la que estaba viviendo. Y sus amigos, hermanos, también vieron esa desesperación de él, la situación por la que estaba pasando, la que estaba viviendo su amigo. Ellos entonces, hermanos, también cargaron, hermano, con el peso de su enfermedad simbólicamente. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo primero que nosotros encontramos, hermano, que Jesús le dice a este hombre, lo primero que el Señor Jesucristo le dice a él, cuando está ahí al frente de él, cuando lo bajan y lo ponen al frente, cuando lo ponen delante de él. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijos, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero que el Señor Jesucristo le dice a él. Hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Esto, hermano, es relevante en estas palabras, en esta historia. Esto es muy relevante para nosotros, para nuestras vidas. Esas primeras palabras que Dios le dice a él, hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros podemos encontrar, hermano, esta historia en Mateo 9:2. Y en Mateo 9:2, hermano, nosotros conseguimos que el Señor Jesucristo le dice a él, hijo, ten ánimo. Le dice. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Usted sabe, hermano, que cuando Dios le dice esto a este hombre, él todavía, hermano, no había recobrado la movilidad de sus piernas.
todavía estaba tendido ahí en esa cama, en ese lugar. Y el Señor Jesucristo le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor le dice: anímate, alégrate, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo primero que Él le dice. Anímate, tus pecados te son perdonados. Usted sabe algo, hermano, era porque el Señor Jesucristo, hermano, había entendido que la enfermedad más grande que este hombre tenía, que la parálisis, hermano, más grande que este hombre tenía, no era la de sus piernas. Gloria a Dios. Sino era, hermano, la del alma, la del corazón. Esa era la parálisis más profunda que este hombre tenía. Gloria a Dios. Jesús, hermano, no veía a este hombre ni siquiera como él mismo se veía. Jesús veía a este hombre, hermano, con una necesidad aún más grande de la que él creía que tenía. Porque yo me imagino a este hombre, hermano, diciendo, ahí tirado en esa cama, con tantos años, él hablando y diciéndose él mismo: si yo pudiera caminar, si yo pudiera mover mis piernas, todos mis problemas se acabarían. Todo. Y muchas veces nosotros también pensamos eso. Muchas veces, hermano, nosotros tenemos la mente limitada. Ay, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, se acabarían mis problemas. Y este hombre pensaba de esa manera. Pero Jesús, hermano, veía en él una necesidad más profunda. Jesús, hermano, veía en él una enfermedad más profunda. Aleluya. Y esa enfermedad, hermano, más profunda era causada por el pecado. Y todo, hermano, lo que el pecado conlleva al hombre. Y todo, hermano, lo que el pecado hace en el ser humano. Aleluya. Y todo lo que el pecado, hermano, trae como consecuencia para la raza humana. Dios veía eso en él. Por eso lo primero que le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, hermano, entonces no le dio solo lo que él quería, sino le dio, hermano, lo que él necesitaba. Aleluya. Él necesitaba ser libre. Él necesitaba, hermano, que sus pecados fueran perdonados. Aleluya. Él necesitaba eso en su vida. Aleluya. No solamente necesitaba, hermano, ser sanado de esa parálisis de las piernas, sino necesitaba, hermano, ser sanado interiormente. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, Dios lo que hizo fue primero sanar el alma del hombre. Jesús subraya, hermano, que la verdadera libertad y transformación comienza en nuestro interior con la reconciliación con Dios. Aleluya. Así comienza la verdadera libertad. Este hombre, hermano, necesitaba ser libre. Lo necesitaba. Aleluya.
La sanación física, hermano, fue solo una manifestación externa de un milagro mucho más profundo y vital. Eso fue, hermano, la sanación física. Fue solo una manifestación externa de una sanación profunda que este hombre, hermano, iba a recibir ese día. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces Jesús le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, y preguntaban ellos: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Lo que ellos, hermanos, se preguntaban en su mente, ellos tenían razón. Ellos tenían razón. Solamente Dios, hermano, puede perdonar pecados. Entonces, en sus razonamientos de ellos se preguntaban: ¿acaso este nos está diciendo que Él es Dios? Sí, eso mismo le estaba diciendo Jesucristo a ellos. ¿Acaso nos está diciendo este que tiene poder para perdonar pecados? Sí, el Señor Jesucristo le estaba diciendo precisamente eso. Que Él tenía el poder, que Él tiene el poder para perdonar pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Y aconteció luego, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando nosotros, hermanos, leemos estas palabras en el contexto de que ya el Señor Jesucristo había hecho sanidades, de que ya el Señor Jesucristo, hermano, había curado a un leproso, de que ya el Señor Jesucristo, hermano, su fama se había difundido por toda aquella región de Galilea. Cuando nosotros leemos estas palabras en ese contexto, nosotros nos damos cuenta que entonces para el Señor Jesucristo era más fácil decirle a este hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para él era más fácil decir eso, porque ya lo había hecho, ya lo venía haciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso Él le dice a ellos que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: toma tu lecho y anda. Para el Señor Jesucristo, hermano, era más fácil decirle eso: toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque cuando leemos nosotros, hermano, a partir del capítulo 1 en el Evangelio según San Marcos, nosotros vemos todo lo que el Señor Jesucristo ya venía haciendo. Ya Él venía haciendo todos estos milagros. Para el Señor Jesucristo, hermano, era más difícil decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados. Porque estos hombres dijeron: blasfemia habla. Usted sabe, hermano, que por la condenación del Señor Jesucristo, para ser, hermano, o para imponer la pena capital a Él y ser crucificado, fue blasfemia. Él mismo, hermano, el mismo Señor Jesucristo habla en Marcos 8:31. Fíjense: y aconteció a enseñarles que le era necesario
al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él les enseñaba esto a ellos, que era necesario. Era necesario. Esa palabra, hermano, que era necesario, era, hermano, que él tenía que pasar por eso, que era obligatorio, que el Señor Jesucristo tenía que padecer todas estas cosas, para que este hombre, hermano, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, para que nosotros pudiéramos recibir sanidad, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, era necesario que el Señor Jesucristo padeciera todas estas cosas. Era necesario. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y Dios, hermano, no puede pasar por alto el pecado. No puede. Porque Él es justo. Ese es uno de sus atributos, que Él es justo. Y entonces toda la ira de Dios, a causa de todo el pecado de la humanidad, cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Todo el juicio del Padre cayó sobre Él, para que nosotros, hermanos, entonces recibamos la salvación, la vida eterna, para que nosotros entonces, a través del Señor Jesucristo, no vamos a recibir condenación. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. No recuerdo, hermano, dónde lo habla el apóstol Pablo, ni cómo lo habla exactamente. Ahorita no lo recuerdo muy bien. Pero el apóstol Pablo, hermano, él habla y dice acerca de ser juzgado. Él dice que a él no le importa que lo juzguen. Y dice él que ni siquiera él mismo se juzga. A él no le importa que lo juzgaran los demás. Y ni siquiera él mismo se juzgaba. Porque para él el juicio, hermano, ya había terminado. Ya el juicio había terminado. Aleluya. En la cruz del Calvario. Ya el Señor Jesucristo, hermano, había terminado todo eso. Ya nosotros no somos juzgados. Porque el que nos juzga a nosotros es Dios. Aleluya. Él tenía que padecer. Entonces, hermano, de acuerdo a este contexto, nosotros podemos ver que era entonces más fácil para el Señor Jesucristo decirle a este hombre esas palabras: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque era necesario que nuestro Señor Jesucristo tenía que padecer. Y este hombre, hermano, así entonces, de esta manera, recobró, hermano, la sanidad física y la sanidad espiritual. Aleluya. La sanidad del alma. Gloria a Dios. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo haría esto? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué simplemente no le digo a este hombre: eres sanado, toma tu lecho y vete a tu casa? Sino que lo primero que le dijo: tus pecados te son perdonados. Usted sabe, hermano, y déjeme decirle algo: la sanidad física, hermano, es temporal. Nosotros podemos estar enfermos y le oramos al Señor para que Él sane nuestro cuerpo, pero, hermano, esa sanidad es temporal. Porque igualito, hermano, igualito, este cuerpo va a perecer. Igualito, hermano, nosotros vamos a morir. Igualito, hermano, va a ocurrir en nosotros la separación
del espíritu y del alma se va a separar del cuerpo. En algún momento, en algún día, eso va a ocurrir. Esa sanidad física que este hombre podía recibir en ese momento era una sanidad temporal. Por eso el Señor Jesucristo le dio a este hombre, hermano, una sanidad eterna, una sanidad para siempre, aleluya. Y es la que Él ofrece a nuestras vidas. Gloria a Dios. Es la que el Señor ofrece a nosotros. Esa sanidad eterna. No solamente recobró esa sanidad física, sino también la espiritual. Qué tremendo lo que hace el Señor. Qué tremendo lo que hace Dios con nosotros. Lo que hace el Señor con nuestras vidas, amén. La historia, hermano, subraya el papel crucial, hermano, de estos hombres para este amigo. La historia, hermano, subraya eso. Los amigos, hermanos, no solo transportaban un cuerpo, sino que cargaban el peso de la desesperación y la enfermedad de su amigo. Su acto, hermano, era una manifestación tangible del amor que está dispuesto a hacer sacrificios extremos. En el mundo a menudo, o en un mundo a menudo individualista, este relato nos llama a ser portadores de esperanza para los demás. Aleluya. Nos invita a reflexionar sobre si nuestras amistades son meramente sociales o si son plataformas para el apoyo, la compasión y la sanación. Hermanos, ser un amigo verdadero significa estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar o para acercar a la persona amada a la fuente de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Estos hombres, hermanos, hicieron todo lo que ellos podrían hacer a su alcance por su amigo. Ellos, hermanos, enseguida activaron su fe y se la ingeniaron en sus mentes para que este hombre, hermano, pudiera estar al frente de Jesús. Sin importar, hermano, como le decía hace rato, en qué problemas se podían meter, qué podían hacer ese poco de personas que estaban ahí alrededor de Jesús escuchando la palabra. Ellos no les importaba nada de eso. Ellos lo que les importaba, hermano, era que su amigo estuviera delante de Jesús para que este hombre pudiera ser sano. Aleluya. Eso es lo que los movía a ellos. Eso es, hermano, lo que esa fe, aleluya, en ellos hizo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Porque nuestra fe, hermano, nuestra fe tiene que ser una fe con obras. Nuestra fe, hermano, tiene que ser una fe que produzca obras. Una fe que produzca obras. Esta fe, hermano, de estos hombres produjo obras. Ellos obraron, hermano,
por la fe que tenían de que si llevaban a su amigo a los pies de Jesús, él iba a ser sano. Y esa fe, hermano, que ellos tenían, produjo obras. Enseguida ellos se activaron, enseguida ellos obraron. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos entonces, hermanos, cómo la fe en Jesús cambió radicalmente la vida de este hombre. Había entrado, hermano, como un paralítico cargado por 4, pero salió con sus propios pies. Entró, hermano, como un pecador, pero salió justificado y perdonado. Cuando alguien, hermano, ha sido salvado por Jesucristo, esto, hermano, se tiene que manifestar una nueva vida. Gloria a Dios. Cuando alguien, hermano, es sanado y es salvado y es perdonado por Jesucristo, se tiene que manifestar una nueva vida en nosotros. Aleluya. Tiene que ocurrir eso en nuestras vidas. Tiene que manifestarse algo nuevo. La misma palabra de Dios nos lo dice. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el perdón de los pecados no es solamente una fe sin obras. No basta, hermano, solamente con aceptar a Jesucristo, sino nosotros tenemos que tener, hermano, un crecimiento progresivo. Tenemos que tener, hermano, una madurez progresiva. Tenemos que tener nosotros una transformación espiritual progresiva. Aleluya. Para ser nosotros aceptos delante de Dios. Eso tiene que pasar en nuestras vidas. Tiene que haber, hermano, esa transformación espiritual en nosotros. Eso tiene que ocurrir. Aleluya. De eso, hermano, se trata nuestra vida como creyentes, como cristianos. De una nueva vida. Una nueva vida en Cristo. De crecer para nosotros ser aceptados, ser aceptados por Dios. Ayer en la noche yo lo decía también en la chapa, hablando acerca de la muerte, lo que nos enseña la palabra de Dios a nosotros. Que la muerte, hermano, es una separación. Cuando la persona muere físicamente, ocurre una separación. Se separa, hermano, el espíritu, el alma, se separa del cuerpo. La palabra de Dios nos habla a nosotros de la muerte espiritual. La muerte espiritual, hermano, es cuando nosotros estamos separados de Dios. Y así nosotros, hermanos, estábamos separados de Él. Y lamentablemente, hermano, la raza humana, el hombre, nace con esa condición. Porque eso es el pecado, rebelión y separación de Dios. Y el hombre nace con esa condición. Por eso vino Cristo, hermano, a unirnos con Dios. Por eso vino Él, por eso vino el Señor Jesucristo, aleluya, a acercarnos a Él, a unirnos, a reconciliarnos con Él, aleluya. Gloria a Dios. Entonces el perdón, hermano, de los pecados no es solamente la fe sin obra.
Entonces, hermanos, cada vez se hace más necesario subrayar, hermanos, que la verdadera fe produce obras. La verdadera fe produce obras. La verdadera fe, hermanos, produce obras. Aleluya. ¿Y usted sabe por qué? Porque, hermano, si no es así, si nuestra fe no produce obras, si no es así, hermano, entonces o no existe o está muerto. Así de tajante, hermano, es la palabra de Dios. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, hermanos, si nuestra fe no produce obras, o no existe, o está muerta. Nuestra fe tiene que producir obras. Nosotros vemos la fe de estos hombres, aleluya, cómo produjo obra. Y es ahí entonces donde nosotros podemos hacer la pregunta: ¿somos esos amigos que están dispuestos a romper barreras para llevar a alguien a los pies de Jesús? ¿Somos nosotros, hermanos, de esos amigos que estamos dispuestos a que nuestra fe produzca obras? Aleluya. Nuestra fe tiene que producir obras. Tiene que hacerlo. Si nosotros, hermanos, tenemos esa fe, entonces nosotros tenemos que producir esas obras. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que hacerlo. Quiero que se ponga de pies. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Hay un hermano que decía estas palabras. Hermano, no hay hombres grandes de Dios, decía él. No hay hombres grandes de Dios. Delante de Dios, hermano, todos los hombres son pequeños y débiles. Todos. Delante del Padre, hermano, todos los hombres somos pequeños y somos débiles. Por eso, hermano, no hay grandes hombres de Dios. Lo que hay, hermano, son hombres que le creyeron a Dios, que tuvieron fe en Dios, que fueron obedientes a un Dios grande. Aleluya. Eso es lo que hay. Hombres, hermanos, que fueron obedientes, que le creyeron y que obedecieron a un Dios grande. Aleluya. Y eso tenemos que hacer nosotros. Nuestra gran comisión: predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos